diciembre del año pasado encargué el coche de mis sueños, este Porsche Boxster GTS con 400 caballos y 4000 de motor atmosférico. Y en agosto, después de 9 meses de espera, por fin me llegó. Así que en el vídeo de hoy te lo voy a enseñar al detalle, por dentro, por fuera. Me vas a acompañar conduciendo por estas preciosas carreteras. Te voy a dar los detalles de cuánto me costó, cuánto me cuesta el seguro, la gasolina, absolutamente todo. Y además, como bonus extra, vamos a hacer un de 0 a 100 subiendo por esta cuesta arriba para que veas la fuerza que tiene y el sonido del motor. Además te voy a explicar la lógica financiera, si es que acaso tiene algo de lógica financiera, comprarse el coche de tus sueños. Así que empezamos. Antes de ir al detalle con las cosas que me han encantado del coche y enseñároslo al completo por dentro y por fuera, sí quiero deciros que hay algunas cosas que viniendo de Porsche me han sorprendido para mal. La primera de ellas es que cuando me entregaron el coche, alucinantemente, venía sin alfombrillas. Lo achacaron a que no lo enviaron con el vehículo y me dijeron que me las iban a conseguir. La verdad es que a día de hoy han pasado 2 meses y todavía sigo sin alfombrillas, pese a que había incluso que pagarlas en el configurador. Creo que han tenido tiempo suficiente para buscarme unas alternativas, aunque no fuesen las de mi vehículo, y conseguírmelas para evitar que se manchase como se está manchando el coche. Espero que los amigos de Porsche en la próxima revisión que tengo que llevárselo a hacer, porque a los 1000 kilómetros te dan una gratuita para comprobar que todo está bien, me consigan las alfombrillas, aunque sea de otro vehículo, hasta que lleguen las mías. Lo cierto es que tras gastarte casi 100.000 euros en un coche, me parece un detalle que no es muy bonito y que podrían haber trabajado para solucionarlo. Otro de los aspectos que me ha sorprendido del coche es que el CarPlay todavía en pleno 2022 necesita conectarse con cable al iPhone, y esto hace que en algún viaje largo se caliente el iPhone, afecta a la batería, y creo que podrían haber actualizado el sistema para hacer que fuese inalámbrico, como pasa en el 911 o como pasa en los Macan. La verdad es que no tiene mucho sentido en 2022 este sistema que todavía vaya por cables. Por acabar el vídeo con las cosas negativas, que apenas son, pues nada, te diré que había un extra que tenía ganas de contratar, que era el Porsche Entry and Drive, en el que podías entrar al coche sin la llave, teniéndola en el bolsillo y simplemente arrancarlo. Pues no lo contraté porque resulta que el sistema de Porsche Entry and Drive tienes que dejar metido en la empuñadura una especie de llave muy similar a la llave normal y corriente. ¿Qué pasa? Que yo, mi razonamiento fue que, oye, si alguien pasa desde el exterior y ve esta llave conectada, se puede pensar que la llave está dentro del coche y pueden tener malas tentaciones y vandalizarte el vehículo. Entonces la verdad que decidí no contratar este extra, pese a que si hubiese sido distinto el sistema sí que lo hubiera hecho. Y por último, y para dar paso a las cosas positivas y a una review más bonita del coche, te diré que el último punto, que no es negativo, pero que algunas personas podrían decir que sí que lo es que las marchas son larguísimas. Al ser un motor atmosférico con 400 caballos, en la segunda velocidad, la máxima velocidad que puedes llegar a alcanzar es prácticamente de 120 kilómetros, haciendo muy difícil exprimir el coche en condiciones normales, en carreteras abiertas al público, sin exponerte a una multa altísima o incluso a un delito. Pero oye, es, entre comillas, el precio a pagar por tener un supercoche. Antes de decirte los puntos que más me gustan del coche, yo creo que es el momento de dar una vueltecita y verlo tanto capotado como descapotado. Empezando por el morro, pues a mí me impresiona lo bajito que es, lo pegado que va a la carretera, que prácticamente parece un imán, y cómo sobresalen esos dos focos insignia de Porsche con sus 4 puntos de luces LED. El morro, pese a que muchos lo desconocen, es un maletero bastante grande, donde caben 2 maletas de mano perfectamente. Atrás tiene más almacenaje, pero aquí ya tendrías el tamaño perfecto para llevarte lo que necesitas por una escapada de fin de semana o de 3 o 4 días, que es para lo que suele ser este vehículo. Si nos ponemos a girar por el lateral, veremos que las llantas y las pinzas de freno forman parte del paquete GTS del coche. Son llantas de 20 pulgadas en negro satinado y con unas pinzas de freno espectaculares en color rojo. No son los frenos cerámicos, pero aún así frenan de una manera increíble. Al principio, cuando adelantaba en carretera y me volvía a meter al carril, pegaba frenazos demasiado bruscos, porque la verdad es que el freno tiene una fuerza y una precisión alucinante. Te tienes que acostumbrar a él. Una cosa muy bonita que me gusta es que aparezca esto del 4.0, y es que este Boxster tiene un motor enorme, un motor que no te lo acabas, y atmosférico. De hecho, este motor 4.0 salió a raíz del fracaso en ventas de los modelos anteriores GTS, que tenían motores más pequeños y turbos, perdiendo un poco en la esencia del deportivo clásico de motor grande, biplaza, que ya sí representa este Boxster GTS, y que a mí me pone los pelos de punta cada vez que paso de 4000 revoluciones y el motor se pone a rugir con sus 4000 centímetros cúbicos en su máximo esplendor. El perfil de lado es precioso, las líneas de Porsche son espectaculares, bajitas, con el 4.0, con las llantas, con la capota a juego, con las pinzas de freno que tanto puesta como quitada hacen un juego precioso con el color crayón que tiene
este modelo. Y por último, cuando pasas de 100 km por hora, en el perfil del coche verías levantarse el alerón. Se levanta a los 100 km por hora por un tema aerodinámico, pero también pulsando aquí en la consola de botones también podrías elevarlo manualmente, incluso a menos velocidad, por si por un tema estético quieres llevarlo levantado. La verdad que la vista del coche capotada es espectacular, pero sin capotar ya es de 13, de matrícula de honor. A mí me encanta ir descapotado siempre que puedo, y además, como tiene los asientos calefactables y la calefacción funciona genial, incluso aunque haga 7-8 graditos, si no hace pues demasiado viento o se hace un poquito de sol, se puede ir capotado en invierno la mar de a gusto. Este coche, este Boxster 718 GTS, en la parte trasera también tiene almacenaje, y es que el motor va justo detrás de los asientos, por lo que la parte de atrás, como ves, se levanta y te caben un par de bolsos de mano, raquetas o cualquier cosa que necesites. Es interesante porque en la parte de adelante cabe 2 maletas de mano, incluso un carro de palos de golf, y en la parte de atrás pues tienes ese almacenaje extra, por lo que realmente caben muchas más cosas de lo que la mayoría de gente se imagina. Una cosa que me encanta de la parte trasera son los 2 tubarracos separados que lleva este Boxster, a diferencia de los modelos anteriores que llevaba los 2 tubitos juntos. Solo lo verás en los Boxster 4000 4.0 de 400 caballos y no en los otros modelos. Y a mí personalmente me parece que quedan de maravilla. Personalmente, una de las vistas que más me gusta es la del lateral cuando estás descapotado, porque se ven el interior, se ven lo bonito que son los asientos con las costuras dobles que lleva en color pues del exterior, en color crayón, el color que tienen los cinturones de seguridad, el alcántara del paquete GTS con la combinación en carbono, la palanca de cambios y los botones. La verdad es que me chifla. Y lo que viene a ser el salpicadero, donde viene el velocímetro y el cuentakilómetros, es más analógico que algunos modelos nuevos de 911 o de Macan, pero a mí personalmente me parece que para un coche tan deportivo y un coche de fin de semana de conducción y de simplemente sentir la carretera, mola un montón ver el velocímetro antiguo analógico. Otra de las cosas favoritas que creo que le dan un toque indiscutible a Porsche y que le hacen ese coche clásico de carreras o de carretera, pero de competición, es el reloj que tiene, que viene con el paquete Sport Chrono y que está incluido en todos los paquetes GTS. Esto tiene un modo que es el Launch Control, que te permite hacer un de 0 a 100 controlado, y el paquete Sport Chrono pues te puede contar cuánto has tardado en dar la vuelta a un circuito metiéndolo en el GPS y algunas otras funcionalidades que la verdad es que yo todavía no he terminado de probar. Capotar y descapotar en este coche es rapidísimo, entre 10 y 14 segundos, y lo puedes hacer hasta 50 km por hora, por lo que si de repente te empieza a caer lluvia o si se te pone en verde el semáforo y te pilla descapotando, no te preocupes porque tienes hasta los 50 km de velocidad para terminar el cierre de la capota, con lo que en la mayoría de situaciones es más que de sobra. Los puntos a destacar que más me gustan del coche son los siguientes. En primer lugar, el motor y el sonido. Pasar de 4000 vueltas es una barbaridad las sensaciones que te despierta. Y la aceleración que tiene, al ser progresiva y alcanzando su máximo punto, pues prácticamente a las 7000 vueltas, es alucinante, es súper natural, y eso se consigue gracias a ser un modelo atmosférico. Otro de los puntos que más me gusta es que, pese a ser un motor tan grande y tener tanta fuerza, el consumo no es disparatado. Haciendo una conducción alegre en los más de 5000 kilómetros que ya llevo, no está muy por encima de los 10,2 litros, y haciendo en carretera a velocidades relativamente normales puedes conseguir consumos de 8, 7 y pico o incluso 9 litros a los 100. Y haciendo conducción alegre en un viaje en el que mezclas carreteras secundarias con carreteras largas de autovía, puede estar entre 10, 10,2, 10,5 si le aprietas fuerte, con lo que para la sensación y la deportividad que te da este coche no me parecen consumos descabellados. Si lo juntamos con que puedes comprar como extra el depósito de 65 litros, esto te permite que la autonomía puede ser de 600 a 700 kilómetros y no tengas que estar parando cada 2x3 en la gasolinera. Este consumo tan razonable cuando vas en carretera lo consume gracias a una tecnología que tiene este coche, que es que de los 6 cilindros que tiene, 3 los desconecta cuando él tiene la sensación de que no necesitas toda la fuerza o la potencia del coche para hacerlo funcionar. Otro de los puntos interesantes es la sensación de precisión que despierta este volante. La verdad que cuando lo cogí, y eso que yo ya había probado el BMW Z4, la fuerza que tiene el volante en el sentido de que es muy duro, muy sólido, me pareció curiosa, pero luego cuando vas a velocidades altas haciendo adelantamientos, la precisión que te entrega el volante es alucinante. Es que es como una segunda piel tu coche. Y lo mismo pasa con el acelerador. De hecho, es curioso que en los primeros viajes me empezaba a doler la parte posterior de las piernas como si tuviese agujetas. Y es por lo fuerte que está tanto el freno como el acelerador, que en viajes largos al principio
te llama la atención y te puede molestar, pero a largo plazo te acostumbras y te otorga un plus de seguridad y de deportividad, necesarios para domar los 400 caballitos que tenemos en este coche. Igual que decimos el tema de las alfombrillas, hemos de decir que Porsche tuvo un detalle buenísimo invitándonos a Le Mans a hacer un curso de conducción con los gastos pagados. Todavía no he ido, tengo pendiente de ir, pero me parece una experiencia increíble y un punto muy positivo que te lo incluyan al darte el coche. También tuvieron un detalle muy bonito regalando una botella de champán e invitando a comer a un concesionario. Igual que decimos los puntos a mejorar, también hay que decir los puntos positivos. La atención fue bastante buena durante todo el proceso de compraventa. Y por ir acabando con las cosas increíblemente buenas del coche, que son muchas, te diría que tanto cuando vas descapotado no entra nada de ruido y no entra prácticamente nada de viento y puedes ir con la música súper relajado, escuchando el sonido del motor, que es una pasada, sin que te entre demasiado ruido dentro, y cuando capotas la sensación es de aislamiento total, mucho más que la que tengo en el otro coche que tengo de Daily, que es el Clase A. Aísla mucho más esta cabina, incluso siendo descapotable, que la de Clase A, lo cual es algo que no me esperaba para nada y que mejora muchísimo el aislamiento que viví en su día en el BMW Z4. Por último, y antes de pasar a los temas financieros, te diré que el mantenimiento es cada 2 años o 30.000 kilómetros, y esto en mi opinión es algo muy positivo porque normalmente a este coche no se le hacen muchos kilómetros al año porque suele ser un coche de paseo, de fin de semana, y no tener que estar haciendo un mantenimiento anual me parece un punto súper positivo. Yendo a los números, he de decirte que el coche me costó en Andorra, con todos los extras, el paquete GTS, el motor más grande, etcétera, etcétera, 89.200 euros. La misma configuración en España he visto que estaría entre 122 y 123.000 euros. Esto es así porque en Andorra el IVA es solamente del 4,5% y el impuesto a la circulación o no hay o es infinitamente mejor, por lo que la verdad que hay un ahorro enorme al comprar este coche en Andorra. Respecto al seguro, el precio son de unos 1.450 euros anuales con una franquicia de 400 euros, algo bastante razonable para el valor del vehículo, en mi opinión. La verdad es que pensé que sería bastante más porque por el Clase A no es que pague esto, pero a proporción del valor del Clase A con el valor del Boxster GTS con 400 caballos, pues no es un tema proporcional el precio del seguro, por lo que estoy bastante contento. En cuanto a mantenimiento, no os puedo decir todavía los costes que va a tener, porque siendo sinceros no los estudié al detalle. Lo que sí os puedo decir, como os comenté ya en algún momento del vídeo, es que es cada 2 años o 30.000 kilómetros. No creo que le llegue a hacer 15.000 kilómetros al año, con lo que yo creo que el mantenimiento será pues cada 2 años, lo cual reduce bastante el coste del mantenimiento, aunque si tenemos en cuenta que el coste de mantenimiento de un Porsche es más alto que el de cualquier otro coche, evidentemente, aunque sea cada 2 años, el coste de las piezas, de mano de obra, va a hacer que sea mucho más caro, yo calculo un 50% más caro que el mantenimiento que tenía en el Clase A o incluso un 100%. Evidentemente, estas ruedas tan grandes, cada vez que las cambies, pues tienen mucho más coste y entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando te compras este tipo de vehículos, que no es solo el pago inicial, sino que los gastos aparejados anualmente pues pueden ser el doble o el triple de los de un coche normal. Respecto a la lógica financiera que yo he seguido para comprar este tipo de coche, te diré que ha sido ninguna. Porque si aplicas lógica financiera a la compra de un coche de lujo, no vas a poder justificarlo de ninguna manera con un Excel, con números o de cualquier manera. Pero no todo en la vida son números, son Excel, sino que los humanos además pues tenemos que intentar invertir en felicidad, en tranquilidad, en pasión, en ilusión, en disfrutar el momento, y esa ha sido la lógica que yo he seguido. Lo que sí que he tenido claro es que la compra de este tipo de coche nunca podría suponer más del 15-10% de mi patrimonio, y esto es tirando por lo alto. En ningún caso nadie debería intentar comprarse un coche de lujo endeudándose o metiendo una gran parte de su patrimonio, porque esto es una máquina de tragar dinero. Y aunque sea cierto que los Porsches se devalúen menos que otros vehículos, igualmente se devalúan y tienen un montón de costes aparejados. Por lo que mi consejo es que solo haz esto si tienes un suficiente patrimonio de inversiones que te va a asegurar que va a seguir creciendo y que contando todo el total de tu patrimonio, el precio del coche pues no va a suponer más de un 5, 10 o 15% del total de tu patrimonio. Cuando estaba empezando y tenía menos patrimonio, pero tenía claro que quería tener un deportivo y un descapotable, lo que hice fue comprarme un BMW Z4 de segunda mano por 22.000 euros, más o menos del año 2008, 2009 o 2010, no me acuerdo ahora exactamente. Y claro, evidentemente no es este coche tan premium, ni es este motor, ni son estas sensaciones, pero te diré que para tener las sensaciones de deportividad y de un descapotable, te basta y te sobra. Por lo que mi consejo es que tengas paciencia, que hagas las cosas escalonadamente
y que todo acabará llegando si inviertes y haces las cosas bien. Pero recuerda, primero las inversiones y después los lujos. Personalmente, comprarme este coche ha supuesto quitarme una espinita de encima muy grande, porque el BMW Z4 lo vendí para recomprar la empresa que había fundado. Entonces, al tener que venderlo, no por necesidad, pero sí por estar más tranquilo financieramente, el poder ahora comprarme este coche con tanta tranquilidad y con tanta holgura ha supuesto pues un punto de mucha felicidad y de mucho orgullo después de todos estos años trabajando, reinvirtiendo en la empresa, invirtiendo en fondos indexados y acumulando patrimonio. Y nada, espero que te haya gustado el vídeo. A mí me ha hecho muchísima ilusión poder compartir esto con vosotros, porque la verdad que me lo habéis pedido un montón por los directs de Instagram, que por cierto, sígueme ahí que publico contenido a diario, y por los comentarios de YouTube. Y la verdad es que a mí me encanta ver cuando otras personas se dan premios después de mucho trabajo, porque me motiva, hace fijarme en mis metas más altas, y seguro en la vida tengo claro una cosa, y es que para mejorar hay que ampliar y educar nuestra vista, y parte de ello es ponernos metas más ambiciosas. Así que nada, comparte este vídeo con toda la gente que le gusten los coches o las finanzas y suscríbete y dale al like, que es gratis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Tres, dos, uno, ya.